una lectura introductoria donde hablan en buena medida de lo que vamos a tratar acá. Así que los invito a quienes no han revisado la lectura introductoria a revisar ese tema, cumplir con las 3 asignaciones que están cargadas en la plataforma y así aprovechar más las charlas que vienen a continuación. Cuando hablamos del ventilador mecánico, nos referimos a una gran cantidad de dispositivos con distintas marcas, capacidades de monitorización y capacidades de programación de parámetros, que pueden ir desde pequeños ventiladores de transporte, como este que vemos acá, que conseguimos en las ambulancias, en las unidades de emergencia, hasta los ventiladores de alto performance, de alto desempeño, que conseguimos en las unidades de cuidados intensivos, pasando por equipos de medianas capacidades de programación de parámetros y monitorización, sin dejar de lado el ventilador de la máquina de anestesia, que cada vez se parece más al ventilador de la unidad de cuidados intensivos. Tiene muchas capacidades de programación de parámetros y de monitorización que lo hacen bastante apto y bastante similar al ventilador de alto performance. Cuando vemos el ventilador mecánico a la vista frontal hay unos elementos que son comunes para la mayoría de ellos. Coloqué esta foto de ejemplo del Draeger Evita 4, que además de ser uno de mis ventiladores favoritos, probablemente porque era de los que más habían en la unidad donde yo hice el posgrado de terapia intensiva, pero también porque vi que en las tareas de ingreso de varios compañeros están usando este ventilador. En varios hospitales del Ministerio y del IES están usando ventiladores Draeger, Evita 4 y Evita XL. Así que pusimos este ejemplo del Evita 4. Evidentemente que no todos los ventiladores son exactamente igual, de hecho son muy diferentes entre ellos, pero hay elementos que son bastante comunes. Entre ellos, siempre vamos a tener una interfase del ventilador hacia el usuario. Una pantalla donde vamos a ver los parámetros programados, las gráficas, los modos ventilatorios, entre otras cosas. Y por aquí, muy importante, todos los ventiladores tienen una válvula inspiratoria, donde generalmente está el sensor de oxígeno, donde está la conexión de la rama inspiratoria del sistema, donde sale el gas fresco que va hacia el paciente, luego regresa por esta rama expiratoria hacia la válvula expiratoria del ventilador, donde generalmente tenemos un sensor de flujo expiratorio y donde actualmente aquí, casi de manera obligatoria, tenemos un filtro antiviral, un filtro antimicrobiano que evita que los aerosoles que vienen del paciente salgan a través de esta válvula y de este sensor de flujo. Entonces, una cosa que hay que agregar aquí actualmente es un filtro en la válvula expiratoria. Cuando vemos el ventilador a la vista posterior, siempre tenemos una toma de corriente alterna, el enchufe, el conector del toma corriente. La mayoría de los ventiladores tienen un interruptor de encendido en la región posterior del mismo. A veces estamos buscando cómo encender el ventilador y no nos hemos dado cuenta de que tenemos este switch aquí detrás del ventilador. Es importante que chequeemos siempre y estemos familiarizados con nuestros equipos. Las tomas de gases medicinales, los ventiladores de UCI solamente tienen 2 tomas, oxígeno y aire comprimido. Los ventiladores de anestesia pueden incorporar un tercer gas, pero no es el caso y no es frecuente en los ventiladores de emergencia y de UCI. Estas interfaces para conectar a los ordenadores, un filtro y un fan cooler, un enfriador para el sistema electrónico. Cuando vemos de cerca la interfase de este ventilador Draeger Evita 4, vemos que en la pantalla tenemos acá la selección de los modos ventilatorios disponibles o de los principales. En el menú podemos ampliar esto. Acá vemos los parámetros a programar. De esto vamos a hablar más adelante. Aquí vemos las gráficas de lo que estamos monitorizando y que podemos cambiar. En este momento tenemos una gráfica presión-tiempo, pero podemos graficar presión-volumen, podemos graficar sencillamente volumen-tiempo o flujo-tiempo, o una combinación de estos parámetros. Tenemos otros botones que nos dan funciones distintas según el ventilador que estemos usando. En este momento no nos vamos a centrar en eso, vamos a centrarnos en que todos los ventiladores tienen modos ventilatorios para programar, para seleccionar, parámetros y gráficas para monitorizar.
Igualmente en la máquina de anestesia el ventilador es muy similar. Si vemos la interfase de la máquina de anestesia, de esta máquina Fabius, por ejemplo, tenemos acá los modos ventilatorios, control volumen, control presión, presión soporte, SIMB con presión soporte y manual o espontáneo. Y los parámetros son los mismos que teníamos en el ventilador previamente. Si estamos controlando por volumen, nos va a pedir un volumen entidad, nos va a pedir frecuencia, relación IE o tiempo expiratorio, porcentaje de pausa inspiratoria, esto no vamos a entrar en detalle ahorita, y PIP o presión positiva al final de la expiración. Entonces son muy similares casi todos los ventiladores. Y si aprendemos lo básico de la ventilación, lo básico que vamos a enseñar en este curso, vamos a poder manejar la gran mayoría de los ventiladores mecánicos que consigamos en nuestras áreas de desempeño. Hay muchas formas de clasificar la ventilación mecánica, según la forma en que se genera la inspiración, según la interfase, según la generación de los ventiladores. Nosotros vamos a hablar básicamente de ventilación mecánica invasiva, cuando la interfase está dentro de la tráquea, aunque hay muchos conceptos que también son aplicables a la ventilación mecánica no invasiva. Otra forma de clasificarlos es según cómo se genera la inspiración. Y allí vamos a recordar que antes existían dispositivos de presión negativa que generaban la entrada del aire a la cavidad torácica, generando una presión negativa dentro de un tubo sellado, este que tenemos aquí, a través de un sistema de bombas neumáticas que extraían el aire, generaban presión negativa y eso hacía que el tórax se expandiera y entrara aire de la atmósfera. Es el famoso pulmón de acero que se usó durante la epidemia de poliomielitis a mediados del siglo pasado y que representan probablemente un punto de inflexión para el desarrollo masivo de lo que conocemos hoy como ventilación mecánica, como ventiladores mecánicos modernos. Estos fueron los ventiladores mecánicos de presión negativa, pero actualmente todos los ventiladores disponibles para uso en la práctica clínica son dispositivos de presión positiva, que como su nombre lo indica, inyectan un gas a presión positiva a través de la vía aérea y así es como se genera la inspiración. Luego la expiración, como todos saben y lo explicó la doctora González anteriormente, se genera por retracción elástica de los pulmones y de la cavidad torácica. Funcionamiento básico esencial del ventilador es este. Una fuente de gas que puede ser oxígeno o una mezcla de oxígeno y aire, una válvula inspiratoria que se abre para generar la inspiración, los pulmones se insuflan, luego esta válvula se va a cerrar, cuando las dos están cerradas hay una pausa inspiratoria y luego se abre la válvula expiratoria y se produce la exhalación o la salida de aire de los pulmones. Es el mecanismo sencillo y básico de todos los ventiladores mecánicos. Luego aquí entonces le vamos a incorporar una serie de elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos que van a permitir jugar con un montón de variables dentro de este pequeño sistema que está aquí y que iremos incorporando de manera progresiva. De los sistemas o circuitos respiratorios pudiéramos estar hablando un día o una semana completa. Son cientos de sistemas y circuitos diferentes, sin embargo, nos vamos a quedar con estos dos que son los de uso más frecuente en la práctica diaria. Son el sistema circular o circuito circular, donde tenemos una rama inspiratoria que viene del ventilador hacia el paciente, una pieza en Y, la conexión con la interfase, que puede ser el tubo o el traqueostomo, entra el gas, sale de nuevo por la rama expiratoria, son dos ramas distintas, y regresa al ventilador mecánico, a la válvula expiratoria, al sensor de flujo expiratorio. Anteriormente, nosotros preguntábamos, ¿cuál será la rama inspiratoria en este circuito? Y entonces decíamos que era esta porque aquí es donde estaba el filtro, y que el filtro normalmente se colocaba en la rama inspiratoria del sistema. Pues el COVID, entre muchas cosas, ha hecho cambiar esto también. Ahora, si tenemos un solo filtro, este filtro es esencial que se ubique al final de la rama expiratoria del circuito para evitar la generación de aerosoles o la exposición de estos aerosoles al ambiente donde está el paciente conectado al ventilador. Entonces tenemos este sistema circular y un sistema coaxial que es más de uso
para anestesia, para ventilación de corto tiempo y que principalmente lo que busca es, además de ahorrar espacio, utilizar el calor y la humedad del gas que se expira para calentar y humidificar el gas fresco que viene del ventilador mecánico a través de la rama inspiratoria. Entonces, en este sistema coaxial, la rama inspiratoria es la tubuladura azul que va por dentro y la rama expiratoria es la tubuladura blanca transparente que va por fuera. Este sistema coaxial no está recomendado para ventilación prolongada, por lo cual en la mayoría de nuestros ventiladores de emergencia, de UCI y de área COVID, vamos a conseguir sistemas circulares o semicirculares como este que tenemos acá. Hay varios elementos de seguridad que se deben cumplir de manera estricta antes de conectar un paciente al ventilador mecánico. Entre ellos tenemos que los ventiladores deben mantenerse limpios y los circuitos estériles. Eso cobra una importancia dramática actualmente con la pandemia de SARS-CoV-2, con el COVID-19. No podemos estar conectando a uno y a otro paciente con el mismo circuito, con el mismo sistema, con los mismos filtros. Estos deben ser cambiados o esterilizados cada vez que se utiliza en un paciente distinto. Eso actualmente pues, resulta obvio. Siempre debemos verificar la red eléctrica, las baterías, que estén funcionando las baterías y las tomas de gases medicinales del ventilador o de la máquina de ventilación. Debemos comprobar que estén correctamente colocados el sistema o el circuito, con todas sus tubuladuras, uniones, filtros, el humidificador si lo estamos usando, la bolsa de ventilación o el absorbedor de CO2, eso en caso de las máquinas de anestesia, entre otros. Y algo muy importante y que nunca debemos dejar pasar por alto, es que todos los equipos, especialmente los equipos modernos, necesitan ser sometidos al proceso de calibración y o chequeo de aparato antes de conectar un paciente al ventilador. Recuerden que para el ventilador, para una buena ventilación del paciente, es esencial que los sensores, por eso debemos hacer la calibración de sensores de oxígeno y de flujo, estén funcionando correctamente y que se haga el chequeo de la compliance y la resistencia del circuito que estamos usando en ese momento, porque esos son datos que el ventilador necesita para entregar correctamente los volúmenes y las presiones al paciente. Si nosotros cambiamos las tubuladuras, cambiamos el sistema, cambiamos el circuito, siempre debemos recalibrar y hacer nuevamente el check de compliance y resistencia del ventilador. Una vez que hayamos cumplido con estos parámetros de seguridad, entonces estaremos listos para programar los parámetros iniciales en el ventilador mecánico. Y de eso vamos a hablar a continuación. Principalmente de estos parámetros que tenemos aquí, que no son todos los que se pueden programar, pero son los más importantes y me parece que son los vitales para iniciar conectando un paciente al ventilador. Vamos a hablar de modo ventilatorio, muy brevemente, fracción inspirada de oxígeno, volumen corriente y volumen minuto, presión inspiratoria, frecuencia respiratoria, presión positiva al final de la expiración, flujo, pausa y tiempo inspiratorio y relación inspiración-expiración. De modos ventilatorios igualmente pudiéramos estar no una semana sino un mes hablando. Son centenas de modos ventilatorios distintos. Unos se llaman diferente y son lo mismo, otros se llaman igual y no hacen lo mismo. Dependen mucho de la época en que fueron lanzados estos modos, del fabricante, de la marca y de una gran cantidad de variables en las que no hay consenso hasta ahora. Por lo cual vamos a resumir este pequeño abrebocas sobre los modos ventilatorios en que existen 3 modos básicos, esenciales, primordiales de ventilación. El primero es la ventilación espontánea, como ventilamos nosotros normalmente, y que si lo vemos en una gráfica presión-tiempo, vemos que durante la inspiración generamos una presión negativa, como explicaba la doctora anteriormente, y luego durante la expiración volvemos a cero o generamos una presión ligeramente positiva. Entonces, presión negativa para inspirar, cero, presión positiva para expirar. Esto es la ventilación espontánea. Cuando tenemos al ventilador controlando la respiración, entonces hablamos de que tenemos una ventilación controlada. Y como saben,
los ventiladores actualmente son a presión positiva, por lo cual la inspiración se va a generar con una presión positiva, aquí punto pico de presión, y posteriormente se produce la exhalación por retracción elástica de los pulmones hasta llegar a cero nuevamente, si es que no tenemos programada una PIP, o hasta la presión basal sencillamente. Ventilación controlada, el paciente no hace ningún esfuerzo, el ventilador mete presión para la inspiración y luego abre la válvula para que el aire o el gas salga. Mete presión para la inspiración y abre la válvula para la exhalación. Y una combinación de estos dos modos anteriores sería una ventilación asistida, donde, esto lo teníamos en el pretest inicial, donde en la gráfica presión-tiempo vemos que hay una mueca de presión negativa. Esto quiere decir que el paciente intenta iniciar su ventilación de manera espontánea, generando una presión negativa, como vemos acá. El ventilador lo detecta y para eso hay que programar el ventilador para que detecte ese esfuerzo inspiratorio, es decir, que hay que programar un trigger o disparo, otra pregunta del pretest, y él entonces va a ayudar, va a asistir al paciente y le va a enviar una ventilación que dependiendo de cómo la programemos puede parecerse a lo que es una ventilación controlada. Entonces en la ventilación asistida el paciente intenta ventilar y el ventilador lo ayuda o lo asiste en su ventilación. El siguiente parámetro que vamos a programar es la fracción inspirada de oxígeno. Ya la doctora Gloria hizo un buen adelanto de esto, así que vamos a ser breves. Recordemos que en una atmósfera normal nosotros tenemos principalmente nitrógeno, hasta un 78% de nitrógeno. Luego el gas que le sigue en abundancia es el oxígeno, que tenemos una proporción de un 20.9%, lo redondeamos, lo aproximamos a 21% para efectos prácticos. Y luego tenemos otros gases donde están el argón y el CO2 y que representan menos del 1% de la atmósfera o de la presión total de una atmósfera. Bien. De tal manera que la fracción inspirada de oxígeno, cuando nosotros estamos respirando en una atmósfera normal, es 0.21. Si hablamos de fracción, tenemos que hablar de 0.21 si es aire ambiente y 1 si es aire puro. Si hablamos de proporción o de porcentaje de oxígeno, hablamos de 21% hasta 100% si estamos respirando oxígeno puro. Entonces, 21% o 0.21 es la FiO2 cuando estamos en aire ambiente. Pero recuerden que el ventilador puede hacer mezclas de los gases que está recibiendo y puede hacer mezclas de oxígeno con aire o sencillamente, si ponemos una FiO2 en 100%, tener solo oxígeno y toda la presión de la atmósfera sería presión parcial de oxígeno. ¿Qué quiero decir con eso? Que si nosotros estamos al nivel del mar, donde la presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio, la presión parcial de oxígeno del gas inspirado en esta mezcla de aire ambiente a nivel del mar es 760 por 0.21, lo que se corresponde a unos 159.6 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Cuando nosotros respiramos aire a nivel del mar, estamos respirando oxígeno a 159 milímetros de mercurio de presión parcial. Cuando esto le restamos la presión de vapor de agua y la dilución por otros gases, nos quedan unos 105, 110 milímetros de mercurio de presión de oxígeno, que es donde arranca la cascada de oxígeno de intercambio en los alveolos. Pero si estamos por el contrario muy alto, en la cima del monte Everest, donde la presión atmosférica es 300 milímetros de mercurio y la fracción inspirada de oxígeno es igual a 0.21, porque la FiO2 del aire ambiente es igual a diferente altitud, solo que si la presión de la atmósfera es distinta, pues la presión resultante es distinta. Y aquí lo vemos porque el 0.21 de la presión atmosférica en el Everest, que es apenas de 300 milímetros de mercurio, nos viene resultando en 63 milímetros de mercurio. Y eso es lo que, si le restamos la presión de vapor de agua y la dilución de otros gases, nos da una presión parcial de oxígeno, el gas inspirado, que es prácticamente incompatible con la vida, porque estaríamos respirando menos de 20 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Entonces, que quede claro que la FiO2 en el aire ambiente es la misma, pero la presión de oxígeno resultante puede variar por la altitud, ¿sí? Ahora, si estamos en la misma altitud, nosotros podemos también variar la cantidad de oxígeno resultante
si incrementamos la FiO2. Y vamos a verlo rápidamente en uno de los simuladores. Vamos a entrar en el simulador Hamilton C6, donde vamos a tener aquí un botón que dice oxígeno. ¿Sí? Aquí vemos que lo mínimo que podemos entregar de oxígeno al paciente es 21%, 0.21, que sería entregarle solo aire, una mezcla de aire atmosférico sin gas del cilindro de oxígeno o sin gas de la red central de oxígeno. Esto es solo aire, 21%. Y podemos incrementar desde 21% hasta 100%, que sería entregarle solo puro oxígeno medicinal, 100%. Si nosotros tenemos un paciente con dificultades para la difusión de oxígeno, este es el primer parámetro que vamos a considerar incrementar para mejorar la presión parcial de oxígeno que estamos entregando al paciente y por lo tanto mejorar la oxigenación periférica y la oxigenación celular. Entonces el primer parámetro que tenemos aquí es FiO2. Casi nunca vamos a usar una FiO2 al 100%. En la mayoría de los pacientes, cuando iniciamos la ventilación, si se trata de un pulmón relativamente sano, nosotros podemos iniciar con una FiO2 del 50%, y lo ideal es que, repito, si el pulmón está sano, usemos fracciones inspiradas de oxígeno por debajo del 50%, idealmente por debajo del 40%. Si es necesario incrementar por encima de eso, pues evidentemente habrá que hacerlo. Pero lo ideal es no usar FiO2 a dosis alta, porque el oxígeno puede resultar igualmente tóxico. Aquí tenemos algunas fórmulas de interés relacionadas con la oxigenación. La primera es una fórmula principalmente de uso en anestesia para calcular la FiO2 de una mezcla de gases cuando estamos usando flujómetros independientes de aire y de oxígeno, y que consiste en multiplicar el flujo de aire por 0.21, el flujo de oxígeno por 1 y dividir entre el flujo total de gases. Tenemos otra fórmula importante acá que les puede servir en la práctica diaria, es la de la FiO2 ideal, y consiste en multiplicar la fracción inspirada de oxígeno actual, la que tenemos en un momento dado en el ventilador, por la presión arterial de oxígeno que yo quiero lograr, que yo necesito tener en este paciente, dividido entre la presión arterial de oxígeno que tengo en ese momento. Vamos a hacer el ejemplo aquí, lo pueden hacer ustedes con sus dispositivos o con sus teléfonos. Abren la calculadora del teléfono y hacen este pequeño ejercicio. Háganlo y luego vamos a hacer otros ejercicios también, así que es útil que tengan el teléfono a la mano. Si yo tengo un paciente conectado al ventilador y lo tengo con una FiO2 de 0.3 o de 30%, esta sería mi FiO2 actual, ¿sí? Yo hice unos gases arteriales y resulta que tengo una PO2 actual de 50 milímetros de mercurio. 50 milímetros de mercurio. Pero 50 milímetros de mercurio, está hipoxémico el paciente y yo quiero incrementar la presión arterial de oxígeno y la quiero llevar a cerca de 75 milímetros de mercurio. Entonces hago esta operación sencilla, multiplico 0.3, la FiO2 actual, por la presión arterial de oxígeno que yo quiero, que es 75, y lo divido entre 50, que es la presión que me dio los gases en ese momento, y me va a dar la FiO2 ideal, la que yo voy a programar para tener esta presión de oxígeno que yo considero que es la óptima. Entonces yo incremento de 0.30, incremento a 0.45 o 45% la FiO2, y si la difusión de gases está bastante cerca de lo normal, entonces la PO2 va a subir desde 50 hasta 75 milímetros de mercurio. Guárdenla por allí. En la medida que el paciente es más sano y la difusión de gases es más adecuada, la fórmula es bastante precisa. Luego ya se va alejando de lo ideal. El siguiente parámetro que vamos a programar es el volumen tidal o volumen corriente. Y este no es más que el aire que entra y sale de los pulmones en una ventilación normal. Lo vemos aquí en esta gráfica de los volúmenes y capacidades pulmonares. Tenemos la capacidad inspiratoria, tenemos el volumen residual por acá, tenemos la capacidad pulmonar total, y esta franja que se mueve aquí, es la del volumen corriente. Fíjense que después del volumen corriente yo todavía puedo hacer una inspiración forzada hasta la capacidad vital o hasta la capacidad inspiratoria máxima, y también puedo hacer una expiración forzada hasta llegar al volumen residual, ¿ya?
Pero este volumen que está aquí lo llamamos volumen corriente o volumen tidal y es el que vamos a tratar de imitar durante la ventilación mecánica. El volumen tidal aproximado para un paciente adulto es de 4 a 8 cc o ml por kilogramo de peso ideal. Y recalco la palabra ideal para que quede bien claro desde ahora que el cálculo del volumen corriente, del volumen tidal de un paciente conectado a ventilación mecánica se hace en base al peso ideal y no al peso real del paciente. Si tenemos un paciente que pesa 100 kilogramos, pero mide 1.60 metros, yo no le puedo calcular el volumen tidal a 100 kilogramos. Yo tengo que calcular el peso ideal según la talla y allí, en base a eso, entonces programar el volumen tidal. En promedio, para pulmones sanos, usamos 6 o 7 cc por kilo. Vamos a usar 7 ml por kilo por ahora para la práctica de un pulmón sano. Recordando siempre aquí estas fórmulas para calcular el peso ideal del paciente. Esta fórmula de acá abajo es más precisa, evidentemente, varía para paciente masculino y femenino, la de abajo es más precisa, pero la de arriba nosotros la usamos con frecuencia porque es bastante práctica. Y consiste en multiplicar el cuadrado de la talla del paciente por 23 si es hombre o por 22 si es mujer. Entonces vamos a hacer el ejercicio aquí rápidamente. En el mismo simulador Hamilton. Si yo estoy acá, primero fíjense que aquí está el botón de los modos ventilatorios. Si yo estoy controlando por volumen, entonces yo voy a tener que programar un volumen tidal. Si yo estoy controlando por volumen, como veo acá, le doy confirmar, el ventilador me va a pedir que yo programe un volumen tidal. Si yo estuviera controlando por presión, el ventilador me va a pedir que yo programe una presión de control o una presión inspiratoria. Pero por ahora, en modo volumen control, me va a pedir que programe este volumen tidal. Si establecimos que tenemos un paciente que, por ejemplo, mide 1.62 metros, es decir, que su peso ideal sería unos 60 kilogramos, yo multiplico 60 por 7, eso me da 420 ml de volumen corriente o de volumen tidal. Yo le programo aquí a este paciente a 7 ml por kilo, a un pulmón sano, un volumen de 420 ml. Entonces ya le programamos la FiO2, ahora le programamos el volumen en 420, confirmamos, él va a tratar de generar este volumen, aquí vemos la gráfica, este volumen de 420 ml, y la presión dependerá de cómo se comporte la compliance y la resistencia del sistema respiratorio. Mientras que cuando yo estoy programando en modo presión control, el ventilador me va a pedir que yo programe una presión inspiratoria pico, una presión inspiratoria sencillamente, puede ser las siglas que usa el ventilador, o una Pmax, una presión máxima en los parámetros del ventilador. ¿Cómo puedo calcular esto? Puede ser sencillamente programar 10 o 15 centímetros de agua sobre la PIP, puede ser equiparando la presión meseta en volumen control o mantener un driving pressure, ya vamos a ver más adelante, entre 10 y 14 centímetros de agua, o sencillamente programar un delta, un cambio de presión. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque hay ventiladores que no permiten programar directamente la presión pico máxima, sino un cambio de presión por encima de la PIP. Por lo tanto, el delta de presión va a ser el resultado de la presión inspiratoria pico menos la PIP. Se los trato de explicar en el simulador. Cuando yo estoy controlando por volumen, programo un volumen tidal. Cuando yo estoy controlando por presión, hago aquí el cambio en el simulador a control presión, entonces ahora el ventilador me va a pedir que yo programe una presión de control. En algunos ventiladores va a decir una presión inspiratoria, una presión máxima, una presión pico. Cualquiera de las siglas se corresponde con lo mismo. Pero hay una diferencia entre un ventilador y otro. Por ejemplo, yo programo aquí 10 milibar, 10 centímetros de agua de
presión control, y fíjense que en la curva de presión, como yo tengo una PIP programada de 5, ya vamos a ver más adelante lo que es la PIP, entonces el delta de presión sube desde 5 hasta 10 más por encima de 5, es decir, que va desde 5 hasta 15. Entonces la presión inspiratoria que se genera aquí es 10 milibar por encima de la PIP y llega hasta 15. 5 más 10, 15. En algunos ventiladores nosotros programamos la presión inspiratoria y si la PIP es 10 y la presión inspiratoria es 12, pues el driving o el delta de presión, el cambio de la presión solamente será 2 centímetros de agua. Pero la mayoría de estos ventiladores modernos lo usan así, que da la presión que nosotros programemos por encima de la PIP. Para que quede un poco más claro lo de las presiones, tenemos en una gráfica presión-tiempo y una inspiración que parte desde una presión basal, a la que vamos a llamar PIP, o presión positiva al final de la expiración, donde fíjense que si esto es 0, la ventilación no parte de 0, la presión no parte de 0, sino que parte de una presión que es positiva, variablemente positiva según lo que nosotros programemos como PIP. Si nosotros programamos una PIP de 5 centímetros de agua, de 5 milibar, entonces la inspiración va a partir de 5 milibar y va a regresar al final de la expiración a 5 milibar. No va a llegar a 0. Entonces, ese es el concepto de PIP, que ya lo adelantamos de una vez. Cuando se genera la inspiración, alcanzamos una presión máxima, una presión pico, que es este punto aquí máximo de presión que se genera durante la inspiración. Si el ventilador tiene programada una pausa inspiratoria, se va a generar además esta pequeña presión que está aquí, que es la presión plató o presión meseta. Para que esto se genere, para que lo puedan ver en la gráfica, es necesario que el ventilador tenga programada una pausa inspiratoria, que puede ser, en condiciones normales, un 10 o 20% del tiempo inspiratorio. Esto es muy importante porque la presión plató, la presión meseta, es una variable que se asocia de manera directa con la mortalidad o con la supervivencia de los pacientes. Nosotros tenemos una presión meseta por debajo de 28 milibar, entonces las probabilidades de que este paciente esté bien ventilado y sobreviva son mayores. Tratamos de mantener siempre una presión meseta por debajo de 28 milibar. Igualmente, este driving pressure, que sería el resultado de la presión plató, de la presión meseta, menos la PIP, este espacio de aquí, lo vamos a llamar driving pressure o presión de distensión, y que pudiéramos decir que actualmente hay evidencia bastante sólida de que pudiera ser la variable que más se asocia a supervivencia o a mortalidad de los pacientes, especialmente aquellos que tienen compromiso de la compliance, compromiso pulmonar como tal, disminución de la distensibilidad, como por ejemplo los pacientes con SDRA o los pacientes con neumonía por COVID-19. Estos pacientes es muy importante que monitoricemos la presión de distensión o el driving pressure, y si lo mantenemos por debajo de 14 milibar, pues estaremos en una ventilación que se acerca bastante a lo óptimo. Entonces, recapitulamos: inspiración, presión pico, presión meseta durante la pausa. Aquí en este momento la válvula inspiratoria y la válvula expiratoria del ventilador están cerradas las dos. Luego se abre la válvula expiratoria, se produce la exhalación y regresamos a la PIP. Esta presión que queda aquí, y que es muy importante y que no la deben olvidar, se llama driving pressure o presión de distensión. Vamos a ver a continuación las relaciones entre la frecuencia respiratoria, el volumen tidal y el volumen minuto. Cuando nosotros programamos un volumen tidal y lo multiplicamos por la frecuencia respiratoria programada, vamos a obtener el volumen minuto, que es la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones en un minuto. Así de sencillo. Si tenemos programado un volumen tidal de 500 ml a una frecuencia de 12 por minuto y el paciente no está participando en la ventilación, es decir, solo el ventilador está dando ventilaciones controladas, entonces nosotros podemos estar seguros de que este paciente va a estar recibiendo un volumen minuto de 6.000 ml por minuto o de 6 litros por minuto. Lo vemos en el simulador rápidamente. Si tenemos un paciente conectado, vamos a cambiar a modo volumen, confirmar.
Si lo tenemos con un volumen de 400 ml y con una frecuencia de 12, ¿cuánto será el volumen minuto? Multiplicamos 400 por 12 y eso nos va a dar 4.8 litros, ¿sí? O 4.800 ml por minuto. Vamos a ver que el ventilador va a ajustar el volumen a 400 ml y este volumen minuto que está aquí se va a ir acercando a lo que nosotros estamos programando, que sería más o menos 400 o 4.8 litros por minuto. Una fórmula que puede ser también de utilidad durante la ventilación mecánica es la de la frecuencia respiratoria ideal. La frecuencia respiratoria ideal es la frecuencia respiratoria que yo voy a programar para alcanzar una presión arterial de CO2 ideal. Recuerden que el volumen minuto se asocia directamente con la excreción de CO2. A mayor volumen minuto, es decir, a mayor cantidad de aire que entra y sale de los pulmones, la presión arterial de CO2 será más baja. Es decir, hay una relación inversamente proporcional entre el volumen minuto y la presión arterial de CO2. Mientras menos ventilación, más presión de CO2. Mientras más ventilación, menos presión de CO2. Entonces, la fórmula de frecuencia respiratoria ideal nos dice que si multiplico la frecuencia respiratoria actual por la presión de CO2 actual y lo divido entre la presión de CO2 que yo quiero, la ideal, puedo obtener la frecuencia respiratoria necesaria para lograr esta presión. Vemos el ejemplo. Tenemos un paciente conectado al ventilador a una frecuencia de 12 ventilaciones por minuto. Y tengo una presión de CO2 de 60 milímetros de mercurio. Esta es una presión arterial de CO2 elevada para un pulmón sano, es contraproducente. Así que yo quiero aproximar esta presión de CO2 al promedio normal, que sería 40 milímetros de mercurio. Multiplico entonces 12, que es la frecuencia que tengo actualmente, por 60, que es la presión de CO2 que tengo en este momento, y lo divido entre 40, que es la presión de CO2 que yo quiero. Esto me dice que si yo incremento, como resultado 18, si yo incremento la frecuencia respiratoria a 18 ventilaciones por minuto, entonces yo voy a tener, dentro de unos pocos minutos, una presión de CO2 ideal de 40 milímetros de mercurio, o la que yo haya programado aquí como ideal. Puede ser 35, 40, 45, según el paciente que yo esté ventilando y según las necesidades del mismo. En la medida que la difusión del CO2 es más cerca de lo normal, esta fórmula es más precisa. En la medida que falla la difusión de CO2, se hace un poco más variable el resultado de esta fórmula. Otra cosa importante para aclarar es la relación entre el tiempo total respiratorio, las relaciones de tiempo inspiratorio y tiempo expiratorio. Cuando tenemos aquí, igualmente, como vimos antes, en una gráfica de presión-tiempo, tenemos la inspiración, la pausa inspiratoria, hasta aquí es el tiempo inspiratorio, fíjense que hasta aquí, hasta la pausa, hasta el final de la pausa, y antes de que se abra la válvula expiratoria del ventilador, esto lo vamos a conocer como tiempo inspiratorio, y luego vamos a exhalar, y hasta que termina de salir todo el flujo de aire, lo vamos a conocer como tiempo expiratorio, antes de que comience una nueva ventilación. En condiciones fisiológicas, la relación IE normal es de 1 a 2, es decir, que la expiración tarda el doble de tiempo que tarda la inspiración, ¿sí? Si tenemos 1 segundo para inspirar, normalmente para expirar debemos dar 2 segundos para mantener una relación fisiológica de 1 a 2. Entonces, el tiempo total de un ciclo respiratorio, el tiempo total de una ventilación, es la suma del tiempo inspiratorio más el tiempo expiratorio. Y otra forma de calcular este tiempo total es sencillamente dividiendo los 60 segundos que tiene un minuto entre la frecuencia respiratoria. Si yo tengo un paciente conectado al ventilador a una frecuencia de 10 por minuto, para hacerlo más fácil, de 10 por minuto, yo sé que el tiempo total para este ciclo es de 6 segundos. 60 entre 10 me da 6. Yo tengo 6 segundos para cumplir todo este ciclo. Si yo tengo una relación IE de 1 a 2, eso quiere decir que yo voy a tener 2 segundos para inspirar y 4 segundos, el doble, para expirar. Esto era otra pregunta del pretest.
Vamos a verlo con un poco más de detalle. Recordamos entonces tiempo inspiratorio más tiempo expiratorio me da tiempo respiratorio total. También puedo obtener el tiempo respiratorio total dividiendo los 60 segundos que tiene un minuto entre la frecuencia respiratoria. Bien. Y algo muy importante que nos va a pedir el ventilador que nosotros programemos es la relación IE. Inclusive algunos ventiladores no nos piden la relación IE, sino que nos piden programar el tiempo inspiratorio. Y es esencial que nosotros tengamos conocimiento de las relaciones entre el tiempo inspiratorio, el tiempo expiratorio y el tiempo total respiratorio para obtener la relación IE. Por ejemplo, de nuevo, es el mismo que habíamos comentado anteriormente. Si tenemos un paciente conectado al ventilador con una frecuencia de 10, el tiempo total respiratorio es 60 entre 10, es decir, 6 segundos. Si el tiempo inspiratorio es de 2 segundos y el tiempo expiratorio es de 4 segundos, tenemos una relación IE fisiológica de 1 a 2. Ahora, y los invito de nuevo a usar sus dispositivos. Si tenemos un paciente conectado al ventilador con una frecuencia de 14 por minuto, entonces, ¿cuánto es el tiempo total respiratorio? Divido 60 entre 14 y esto me da un tiempo total para cumplir la inspiración y la expiración de 4.2 segundos. Si yo les digo que el ventilador tiene programado un tiempo inspiratorio de 1.4 segundos, entonces, ¿cuánto será el tiempo expiratorio? Es tan sencillo como restarle al tiempo total, a 4.2, le resto el tiempo inspiratorio, que es 1.4. Entonces, 4.2 menos 1.4 me da 2.8 segundos. Es decir que el tiempo que me sobra para expirar es 2.8 segundos. ¿Cuál es la relación IE? Bueno, la relación IE es 1.4 entre 2.8. Pero esto no se puede expresar así en el ventilador no lo permite. El ventilador permite expresar esto en relación a la unidad. Es decir, aquí en el numerador siempre tiene que quedar 1. Y para que quede 1 aquí en el numerador, yo voy a dividir todo esto entre el numerador, es decir, entre 1.4. Divido 1.4 entre 1.4 y luego divido 2.8 entre 1.4. 1.4 entre 1.4 me da 1 y 2.8 entre 1.4 me da 2. Por lo cual seguimos manteniendo una relación fisiológica de 1 a 2, una relación IE normal. Ahora, un último ejercicio. Si tenemos al paciente conectado ahora a una frecuencia de 15 por minuto, es decir, que el tiempo total respiratorio es de 4 segundos y yo tengo un tiempo inspiratorio de 1.2 segundos, ¿cuánto es el tiempo expiratorio? Resto 4 menos 1.2 me da 2.8 segundos. ¿Cuánto es la relación IE? 1.2 entre 2.8. Divido todo entre este 1.2 y me va a dar 1 a 2.3. Es decir, aquí la relación IE ya no es 1 a 2, ahora es 1 a 2.3. Eso quiere decir que la expiración está tardando un poco más. Esto pudiera tener implicaciones favorables en un paciente que tenga restricción al flujo expiratorio, que le cueste expirar el aire. Los pacientes con enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica o los pacientes con asma se benefician, si están conectados al ventilador mecánico, de tener un tiempo expiratorio más prolongado. En líneas generales, pudiéramos decir que el tiempo inspiratorio favorece la oxigenación, mientras que el tiempo expiratorio favorece la excreción de CO2. Último ejercicio. 16 por minuto, tiempo total 3.75 segundos. Ahora, algunos ventiladores le van a decir que usted programe el tiempo inspiratorio. No le va a pedir la relación IE, sino que le va a pedir el tiempo inspiratorio. Así que usted va a tener que hacer el cálculo para mantener un tiempo inspiratorio que se corresponda con una relación IE de 1 a 2. Y esto es muy sencillo. Si la relación IE que quiero es 1 a 2, yo voy a sumar 1 más 2, que es resultado 3, y voy a dividir el tiempo total entre 3. Yo divido 3.75 entre 3 y eso me va a dar el tiempo inspiratorio que yo necesito programar para mantener esta relación. Entonces, 1 más 2 y divido el tiempo total entre este resultado para tener el tiempo inspiratorio. Y luego ya el tiempo inspiratorio, pues por defecto, al restar 1.25 de estos 3.75, me da 2.5 segundos. Así que igualmente, como pueden ver acá,
la expiración está tardando el doble de lo que está tardando la inspiración. Esta es otra forma de que ustedes deben saber calcular, porque algunos ventiladores les van a pedir directamente que usted programe un tiempo inspiratorio y no le va a dar la facilidad de sencillamente seleccionar la relación IE. La PIP, ya habíamos conversado previamente sobre esto, Positive Inspiratory Pressure, son las siglas PIP en inglés, corresponden con presión positiva al final de la expiración, y así como su nombre lo indica, quiere decir que al final del ciclo ventilatorio la presión se va a mantener positiva, se va a mantener por encima de 0. Si yo tengo acá programada una PIP de 5 milibar, entonces la ventilación va a partir de 5 milibar y va a regresar a 5 milibar. Nunca va a llegar a 0. Si yo programo una PIP de 10, entonces la ventilación va a partir de 10, la inspiración, y va a regresar a 10 centímetros de agua o a 10 milibar, según lo que yo programo. La PIP tiene muchos efectos positivos. En líneas generales nosotros decimos que todos los pacientes conectados a ventilación mecánica deben tener PIP. Ahora, ¿qué nivel de PIP es óptimo para cada paciente? Eso es una discusión que espero que tengamos más adelante. La PIP tiene mucho beneficio, especialmente en mantener la arquitectura del alveolo y en evitar el desreclutamiento alveolar, pero también puede tener algunos efectos contraproducentes, porque una PIP elevada puede aumentar de manera constante la presión intratorácica, reduciendo el retorno venoso, reduciendo la precarga y por lo tanto reduciendo el gasto cardíaco en un paciente conectado a ventilación. Adicionalmente también puede reducir el drenaje de líquido cefalorraquídeo si aumenta la presión en la vena cava superior y posteriormente en las yugulares. Entonces el PIP tiene muchas cosas positivas y tiene algunas cosas de las cuales debemos cuidarnos. Eso lo iremos viendo más adelante. Por ahora vamos a usar un PIP que nosotros llamamos un PIP mínimo, algunos dicen PIP fisiológico, aunque no nos gusta usar ese término, que pudiera ir entre 3 a 6 centímetros de agua. Generalmente un paciente con un pulmón sano, por lo menos 4 o 5 centímetros de agua de PIP programamos al inicio y luego decidimos si este PIP se puede incrementar. Aquí vemos al paciente con una PIP en 0, es decir, estaría en SIP, no tiene PIP, la ventilación parte de 0 y regresa a 0. ¿Sí? Parte de 0 y regresa a 0. Si yo programo una PIP en el ventilador, vamos a suponer que programo 5 centímetros de agua, entonces ahora el ventilador me va a mantener una presión basal de 5 centímetros de agua y a partir de allí se va a generar la inspiración y va a regresar al final de la expiración igual a 5 centímetros de agua. Entonces parte de 5 y regresa a 5 centímetros de agua. Disculpe. Esto es algo que queremos que quede claro desde un inicio. Para el intercambio gaseoso en la ventilación mecánica, nosotros vamos a estar monitorizando principalmente dos parámetros: la oxigenación y la ventilación, que son dos cosas distintas, dos cosas que se diferencian mucho. La oxigenación en los gases arteriales nosotros la vamos a monitorizar a través de la presión arterial de oxígeno, mientras que la ventilación en los gases arteriales nosotros la vamos a monitorizar a través de la presión arterial de CO2. Entonces, oxígeno, oxigenación, CO2 tiene que ver con la ventilación. En el monitor no invasivo, la oxigenación la vamos a ver con el saturómetro, saturación periférica de oxígeno, mientras que la ventilación la vamos a ver a través del capnómetro y por medio de del CO2 en tidal, del CO2 al final del volumen tidal o del volumen corriente. Entonces, el monitor no invasivo, oxigenación, saturación periférica de oxígeno, en tidal de CO2, ventilación. Y en el ventilador mecánico, muy importante y que no lo olviden, cuando nosotros queremos favorecer o queremos modificar la oxigenación, los parámetros que principalmente impactan sobre la oxigenación son, evidentemente, la FiO2, es el que más impacta porque nosotros cambiamos rápidamente el porcentaje y cambiamos la presión parcial del oxígeno en la mezcla de gas inspirado cuando incrementamos la FiO2, pero también la PIP tiene un impacto importante sobre la oxigenación. Entonces, si nosotros queremos
modificar o favorecer la oxigenación, lo hacemos a través de la FiO2 y de la PIB. Mientras que si nosotros queremos impactar o modificar la ventilación, los parámetros que vamos a usar son la frecuencia respiratoria y el volumen tidal, que se corresponden, como decíamos anteriormente, con el volumen minuto. A mayor volumen minuto, menor presión de CO2. A menor volumen minuto, mayor presión de CO2. Entonces, el volumen minuto va a ser inversamente proporcional a la presión arterial de CO2. Cuando queramos modificar la ventilación, entonces vamos a modificar la frecuencia respiratoria y el volumen tidal. Para finalizar, algunas claves sobre lo que estamos conversando hoy, y es que el funcionamiento básico del ventilador mecánico es común para la mayoría de los equipos. Bien, si ustedes aprenden lo básico, ustedes aprenden lo que hablamos hoy del ventilador, ya van a estar familiarizados con la mayoría de los equipos, van a poder enfrentar, por lo menos de inicio, el manejo de casi cualquier ventilador mecánico. Luego les tocará familiarizarse con ciertas variables, con ciertos cambios que dependen del fabricante, de la marca, del modelo. Pero si ustedes manejan lo básico, pueden manejar cualquier ventilador. Recuerden que manejar pacientes ventilados sin conocimientos puede llevarnos a cometer errores y hacer daño. Lamentablemente, aunque tengamos una muy buena intención manejando un paciente ventilado, nosotros podemos cometer errores y podemos generar daño a un paciente si no manejamos los conceptos básicos de la ventilación, y ese es uno de los objetivos de este curso, que ustedes manejen y disminuyan la posibilidad de generar daño a un paciente, por el contrario, le ofrezcan la posibilidad de salir adelante y de tener un desenlace favorable en su enfermedad. Por lo tanto, poseer conocimientos sólidos sobre ventilación mecánica y estar familiarizado con los equipos es esencial para salvar vidas en las áreas críticas, especialmente en las unidades de cuidados intensivos, en las emergencias y en las, lamentablemente de moda, áreas respiratorias COVID. Bueno, quiero finalizar con una asignación que van a tener para el día de mañana. Los invito a ver el simulador de Drager o el de Hamilton C6. Recuerden que cuando ingresan la primera vez deben iniciar sesión en el simulador, y si no tienen una cuenta registrada, abajo dice crear cuenta, es totalmente gratuito, registran su correo electrónico, crean una contraseña y de ahí en adelante pueden iniciar sesión en el simulador de Hamilton, ya sea desde Windows, desde iOS, desde Mac, desde dispositivos Android móviles, desde el iPad, casi desde cualquier dispositivo. Todos estos archivos de los simuladores están cargados en la plataforma de Google Classroom. Quienes no lo hayan descargado, los invito a hacer la descarga de los mismos y a empezar a practicar, porque una de las primeras asignaciones que tienen es simular precisamente la ventilación mecánica de un paciente masculino de 24 años que no tiene antecedentes relevantes, que está intubado y conectado al ventilador mecánico por causa no pulmonar, es decir, que vamos a ventilar un pulmón sano. Vamos a suponer que es un paciente que va a ser sometido a anestesia general por una cirugía, que tiene un TEC grave pero no tiene lesión pulmonar, no tiene traumatismo torácico, que tiene una intoxicación por depresores del sistema nervioso central. Es decir, vamos a ventilar a un paciente con un pulmón sano. Este paciente pesa 85 kilogramos de su peso real, una talla de 1.62 metros, y si calculamos, porque recuerden que en estos pacientes siempre debemos calcular el peso ideal, tenemos que su peso estimado ideal es de 60 kilogramos. Entonces, para finalizar, los invito a abrir el simulador, puede ser el Hamilton, el Drager o como sea que se pronuncie en alemán, o si ustedes tienen un ventilador, pueden conectar un pulmón de prueba y hacerlo en su ventilador de su unidad, pues mucho mejor. Ahí van a programar entonces, como ustedes decidan, en modo control volumen, en modo control presión, los parámetros para su paciente de 24 años, de 60 kilos, con un pulmón sano. Básicamente van a programar FiO2, presión o volumen, frecuencia y PIB. Con esos cuatro o 5 elementos es suficiente. Posteriormente van a tomar una captura del simulador y lo van a subir como una asignación en Google Classroom. Esa asignación todavía no está subida, solo se los estoy adelantando para que aprovechen de hacer el ejercicio al finalizar esta charla
y ya lo tengan listo para cuando esa asignación salga lista para entregar, que sería al final del día 2. Entonces, con esto terminamos la charla del día de hoy.